Con el estreno del tráiler de Supergirl, hemos tenido el primer vistazo a uno de los personajes más irreverentes, salvajes y divertidos del universo de DC Comics. Lobo, el hombre, el último zarniano. Un cazarrecompensas que trabaja para el mejor postor y que recorre el espacio con su moto, su bulldog y su gancho con cadena. Dispuesto para rajar a cualquier bastardo que se le ponga por delante. Jason Momoa le va a dar vida en la película, en un papel que parece haber nacido físicamente para interpretar. Y a pesar de que ya formó parte del universo DC anterior como Aquaman, pero parecía que Lobo le estaba esperando. Y es que el universo DC está lleno de dioses, héroes trágicos, villanos atormentados y seres infinitos. Pero solo hay una criatura que combina todo lo peor, todo lo más exagerado, todo lo más ridículo y a la vez lo más maravillosamente divertido de los cómics. Alguien que cabalga por el cosmos en su moto voladora, dejando destrucción, caos y un rastro de olor a cigarro y metal chamuscado. Hoy, Kandorianos, vamos a recorrer la historia completa del último zarniano, el cazador de recompensas definitivo, el antihéroe más extremo e inmoral jamás publicado por DC. Hoy conoceremos a Lobo, el personaje editorial, sus reinvenciones, sus etapas, sus historias más icónicas, sus versiones alternativas y su impacto en animación, videojuegos, televisión y cine. Así que ponte cómodo y prepárate, y no me obligues a rajarte. Capítulo 1. El nacimiento de una parodia letal. 1983-1990. Para entender a Lobo, primero hay que entender la industria que lo vio nacer. A principios de los 80, DC estaba explorando nuevos territorios. Había conflictos cósmicos, razas alienígenas y una clara intención de construir un universo más grande y más extraño. En ese contexto, en 1983, en las páginas de Omega Men número 3, el guionista Roger Slifer y el dibujante Keith Giffen crearon a un mercenario alienígena, sin saber que en ese momento estaban plantando la semilla de algo mucho más grande. Ese primer Lobo no era todavía el demonio metalero que conocemos hoy en día. Era un personaje muy secundario, violento, sí, pero sin toda la parafernalia exagerada. Era un villano funcional para una historia espacial. Pero incluso entonces hubo algo en él que llamaba la atención. Una actitud desbordante, algo que parecía querer salirse del papel. Con los años, Giffen comenzó a amplificar aquella esencia. Comenzó a rediseñarlo. La piel se volvió más pálida, el cuerpo más musculoso, la actitud más provocadora y macarra. Lobo empezó a convertirse en una especie de caricatura viviente del mercenario espacial. Y entonces llegó el gran giro. A finales de los 80, el mercado del cómic se inundó de antihéroes ultraviolentos, musculosos, oscuros, atormentados, y Giffen pensó que, si eso era lo que vendía, él iba a exagerarlo al máximo. Lobo pasaría así de ser un villano a convertirse en la parodia definitiva del exceso de los años 90. Esa sátira tan buena que terminó superando a los personajes de los que se burlaba. Todo eso culminó en 1990, cuando Lobo protagonizó su primera gran miniserie, Lobo, el último zarniano. Y ahí, por primera vez, se contó su origen. Capítulo 2. El origen del personaje, el último zarniano, y no por una buena razón. La historia de Lobo no es trágica, ni heroica, ni inspiradora. Es literalmente una broma macabra. El planeta Zarnia era una utopía pacífica. Todos sus habitantes eran educados, empáticos, civilizados, casi aburridos. Y dentro de ese mundo perfecto nació algo imposible. Un bebé violento, cruel y destructivo. Una criatura que parecía diseñada para arruinar la paz del universo entero. Sí, era Lobo. Desde niño su comportamiento era monstruoso. A los pocos años ya había matado a su maestra de ciencias solo por diversión y torturaba animales solo para ver cómo reaccionaban. Pero lo peor estaba por venir. Como proyecto escolar, Lobo decidió crear una plaga biológica. Una plaga tan devastadora que aniquiló a todos los habitantes de Zarnia. O sea, que literalmente exterminó a su raza como parte de un trabajo académico. Así se ganó el título de El último zarniano. No por ser un superviviente trágico como Superman con Krypton, sino porque él mismo provocó un genocidio. Y este origen delirante marca el tono del personaje. Lobo es una exageración constante, una broma en forma de antihéroe, y al mismo tiempo su poder es descomunal. Capítulo 3. Los poderes de un ser que ni el infierno quiere aceptar. Para que la sátira funcionara, Lobo tenía que ser extremo en todo. Y sus poderes reflejan esa lógica. Lobo posee una fuerza física comparable a Superman, un nivel de resistencia prácticamente ilimitado y una capacidad de rastreo absoluta. Se dice que puede encontrar a cualquier ser vivo en cualquier parte del universo con solo oler un objeto suyo.
pero su habilidad más absurda es su factor de regeneración. Lobo puede volver a la vida desde una gota de sangre. En una historia particularmente delirante, cada gota derramada producía un clon de sí mismo, generando así un ejército de lobos. Y atención a esto, que aún es más absurdo. Tras morir tantas veces y provocar tanto caos en el más allá, el cielo y el infierno firmaron un pacto para expulsarlo. Lobo no puede morir de forma permanente porque nadie quiere lidiar con él. Todo esto convierte al personaje en algo único. Una fuerza imparable, inmoral y prácticamente inmortal, cuyo objetivo principal es siempre el dinero, la violencia gratuita y pasárselo bien. Capítulo 4. La era dorada de Lobo. Sátira, violencia y gloria. 1990-1999. ¡Ay, los años 90! Fueron la explosión absoluta de Lobo. DC empezó a usarlo como un arma humorística. Cada miniserie era más absurda, más sangrienta y más divertida que la anterior. Aparecen historias como Lobo's Back, donde muere y causa caos en el cielo y en el infierno, Lobo's Paramilitary Christmas Special, en el que mata a Santa Claus, The Authority Lobo Jingle Hell, una parodia navideña aún más extraña, Lobo vs. The Mask, un festival de violencia cómica, o sus crossovers con la Liga de la Justicia Internacional, donde su humor encaja perfecto con el tono absurdo del equipo. Durante esta década, Lobo se volvió uno de los personajes más vendidos de DC, protagonizando su propia serie regular e infinidad de especiales. Era exceso puro, y ese exceso era exactamente la idea. Y atención, porque para exceso enmarcado en esta década, la historia que os voy a contar a continuación. Capítulo 5. El día que Lobo se unió a un culto espacial de delfines. Y es que, dentro del universo desquiciado de Lobo, existen momentos que superan incluso su propio nivel habitual de absurdo. Pero ninguno quizá tan emblemático como la vez en la que el último Zarniano terminó infiltrado y temporalmente convertido en un culto intergaláctico dedicado a los delfines espaciales. Suena absurdo, ¿verdad? Pues esperad. Sí, esto ocurrió en el cómic Lobo número 12, publicado en 1993, escrito por Alan Grant, no el de Jurassic Park, sino el guionista, y con arte de Chris Warner. Este número es parte de la etapa clásica de Lobo durante los años 90, cuando el personaje se consolidaba como esa mezcla perfecta de violencia extrema y humor negro. Para entenderlo, hay que recordar un detalle esencial del personaje. Entre su interminable lista de vicios, violencia y caos, Lobo guarda un único punto blando en su interior. Un afecto extraño, sincero y completamente inexplicable por los delfines espaciales. Quizá por contrastar tanto con él, quizá porque representan un tipo de paz que él jamás tendrá. Lo cierto es que Lobo los protege con un fervor casi religioso. Y ese instinto se activa cuando, viajando por el espacio, se encuentra con una escena que lo enciende de furia. Un grupo de delfines ha sido atacado por una secta conocida como la Iglesia de los Sagrados Cetáceos del Fin del Tiempo. Fanáticos que creen que el sacrificio de estas criaturas les garantizará la trascendencia espiritual. Lobo, en lugar de atacar de inmediato, decide infiltrarse. Imagina al Zarniano, vestido con túnicas, rodeado de fanáticos religiosos alienígenas y cantando himnos delfínicos. Todo esto mientras intenta no partirles el cráneo desde el minuto cero. Participa en meditaciones, en rituales cósmicos y en cantos que imitan el lenguaje cetáceo. El pequeño delfín que hacía... Y nadie lo cuestiona. Su presencia es tan absurda que la secta lo toma como un devoto particularmente apasionado. Pero todo estalla cuando los sacerdotes del culto cometen el error supremo. Sacrifican un delfín ante los ojos de Lobo. Bueno, ahí termina la infiltración. Lobo entra en modo berserker y desata una masacre espiritual. Rompe el altar, destroza la nave, aniquila a la secta y persigue al líder del culto por toda la flota, mientras le grita amenazas en zarniano. Lo que comienza como ceremonia mística termina convertido en un baño de sangre y destrucción digno de Lobo. Los delfines supervivientes celebran a Lobo nadando a su alrededor en el vacío cósmico, emitiendo suaves sonidos que por un instante parecen calmarlo. Es uno de los raros y únicos momentos tiernos en la vida del zarniano, aunque él, por supuesto, lo niega entre gruñidos. Por cierto, a partir de esta historia se establece un dato delirante y totalmente acorde al personaje. La moto espacial de Lobo funciona con sangre de delfín. Pero, paradoja cómica definitiva, los propios delfines la donan voluntariamente considerándolo su protector. Sé que nos hemos extendido mucho con esta historia, pero es que resume a la perfección lo que Lobo es. Brutalidad absoluta mezclada con un absurdo entrañable que solo este personaje puede sostener. Capítulo 6. El declive y la era post-Lobo. 2000-2010. Con el fin de los años 90, el interés por los antihéroes extremos comenzó a disminuir. El público buscaba otros tonos, otras narrativas,
personajes más humanos. Lobo, producto directo de la sátira noventera, fue perdiendo protagonismo. Aún así, siguió teniendo presencia en eventos cósmicos, cameos y apariciones puntuales, siempre manteniendo su estilo irreverente. Pero su verdadera resurrección aún estaba por venir. Capítulo 7. Los Nuevos 52 y la Guerra de los Dos Lobos. 2011-2016. En 2011 llega el reboot de DC Comics conocido como Los Nuevos 52. Y con él, también una nueva versión de Lobo. DC presenta un Lobo más delgado, más elegante, más serio. Un mercenario estilizado y calmado, muy diferente del clásico. La reacción del fandom fue explosiva. Para muchos, eso no era Lobo. Y entonces DC reveló la verdad. Ese personaje era un impostor. Un lobo falso. El verdadero Lobo, el clásico, el brutal, el salvaje, seguía vivo y volvía con más fuerza. Esta saga de los dos lobos se convirtió en un punto divertido y meta dentro del canon, y permitió que DC reintegrara al auténtico sin negar el experimento. Y dejó claro un ganador. El fandom quería al Lobo clásico. Capítulo 8. Lobo en otras tierras. Versiones alternativas y multiversales. El multiverso de DC ha creado muchas variantes del personaje. Por ejemplo, el Lobo de Justice League 3000, todavía más caótico que el original. Versiones zombies y demoníacas de diferentes índoles. Antepasados salvajes en tiempos prehistóricos. Lobo como miembro de The Authority en universos alternos. E incluso, atención, un lobo que se convierte en un Red Lantern. Pero eso sí, cada versión siempre ha mantenido su esencia. Brutalidad, humor y caos. Capítulo 9. Lobo fuera del cómic. Televisión, animación, videojuegos y Hollywood. Aunque por ahora no ha tenido una película propia, Lobo ha aparecido en un montón de adaptaciones. En animación destacan sus apariciones en Superman The Animated Series, Justice League y Justice League Unlimited, Young Justice, Legion of Superheroes o Harley Quinn, siempre representado con su humor, brutalidad y voz grave características. En live action, aparte de un corto independiente bastante chulo del año 2002, solamente hemos tenido una versión de Lobo, la de la serie de televisión Krypton, del canal Sci-Fi en 2019. Una interpretación que, bueno, es curiosa cuanto menos, al menos en aspecto, pero es cierto que en actitud es bastante cercana al espíritu del personaje. En los videojuegos hemos visto a Lobo aparecer en Injustice, en DC Universe Online, en Lego Batman 3 y en otros títulos de DC. Y en cuanto a Hollywood, siempre se ha hablado de diversos directores que han querido hacerlo. Guy Ritchie, Brad Peyton... Lobo es un personaje que Hollywood siempre ha querido, pero que no habían encontrado forma de adaptar sin perder su esencia. Tal vez ahora, con la primera aparición de Jason Momoa como Lobo en Supergirl, el personaje tenga por fin su hueco en la gran pantalla a través del universo DC que está construyendo James Gunn. Si el futuro le depara algún proyecto propio, bien sea en cine o televisión, aún está por ver. Y por ir concluyendo, amigos, ya que habéis escuchado todo este relato y habéis visto todo lo que os teníamos que contar sobre Lobo, Lobo no es profundo, no es trágico, no tiene traumas. Es simple, directo, brutal y divertido. E irónicamente, eso lo convierte en uno de los personajes más consistentes de DC. Él no quiere ser amado, no pretende ser moral. Es un caos con patas, una sátira del género y a la vez, un icono propio. Lobo representa esa libertad que solo un personaje paródico puede tener. Hace lo que quiere, cuando quiere, y nadie, ni héroes, ni villanos, ni el cielo ni el infierno, puede detenerlo. Desde su nacimiento como un villano secundario hasta convertirse en una parodia que superó a sus referentes, Lobo es único. Una figura imposible de domesticar, imposible de cuadrar, imposible de clasificar. Es violencia absurda, humor negro, metal espacial y pura actitud. Y así seguirá siendo. Porque mientras haya una galaxia que arrasar, un contrato que cobrar, o simplemente un mal día, Lobo estará ahí, subido en su moto, listo para destrozar todo a su paso mientras te insulta. ¡Eso es Lobo, bastardos! Y nada más, candorianos, si habéis disfrutado este vídeo solo se os pide un buen like, que os suscribáis al canal para más contenido como este y de todo tipo, y hasta el próximo vídeo, buena suerte para ti y para tu familia. La botella de Candor.